Aspectos prácticos del trabajo psicológico. La psicología revolucionaria, personalidad e individualidad, y la doctrina de los BOEs son aspectos fundamentales que hemos de estudiar y comprender. A medida que avanzamos en nuestros estudios, urge cada vez con más intensidad si cabe, la necesidad y el compromiso sincero de mejorar, profundizar y sentar las adecuadas y necesarias bases para un esencial autoconocimiento íntegro del hombre. Ciertamente, un hombre puede tener 7 carreras universitarias, puede saberse de memoria el Quijote, puede haber viajado en una nave espacial a la luna, o puede ser presidente o monarca de algún reino. Pero en verdad, si no se conoce a sí mismo, si no conoce una amplia parte de su verdadero ser, seguro que no será más que un pobre leño flotando en el mar, a la deriva imprevisible de las olas, ya que cualquier estado psicológico nacido de su interior lo podrá vencer. Podrá ser el hombre más fuerte de la tierra y vencer en 1000 batallas, pero seguirá siendo tan solo un pobre hombre, porque no podrá vencer cualquiera de sus arrebatos de ira, de gula, de lujuria, de envidia o cualquier otro aspecto psicológico que en un momento dado puede surgir de su interior. Y es por ello que la verdadera fortaleza de un hombre se ha de medir siempre por lo que es en su interior, y no por lo que aparentemente es. Dicen los grandes sabios que la grandeza y fortaleza de un hombre viene dada por la capacidad que tenga de gobernarse a sí mismo, y no por las fuerzas de sus puños. Ahora bien, ese gobierno de sí mismo nace necesariamente de 2 fuentes. La primera, de conocer bien su propia naturaleza, tanto humana como divina. Y la segunda nacería del propósito firme y sincero de trabajar sobre sí mismo para alcanzar el verdadero objetivo de su ser. Estos 2 requisitos son los que utilizan los iniciados para evolucionar de una forma consciente y rápida, y es también su poder para servir y ayudar a sus hermanos. Cada ser humano durante la trayectoria de su vida comete muchos errores, y es normal que los cometa debido a su condición imperfecta o humana. Cada error o imprudencia realizada tiene normalmente como respuesta el sufrimiento o el dolor. Hay hombres que durante toda su vida cometen los mismos e idénticos errores, y no cambian, aunque siempre sufran por ello idénticamente. ¿Cuál es la causa del verdadero sufrimiento del hombre? ¿Cuál es su gran problema? El gran problema es que no conoce cuáles son las causas que producen sus errores. No sabe que hay fuerzas subjetivas que actúan dentro de él. No conoce la raíz de sus defectos. Y en consecuencia no puede ni sabe cómo resolver victoriosamente su agonía. Es imprescindible que empecemos a ser conscientes de que dentro de nosotros existen instintos, fuerzas, entidades, falsos yoes, etc., que intentan desde las profundidades más subconscientes del hombre apoderarse de nuestra vitalidad, de nuestra divinidad, actuando en innumerables ocasiones a través de nuestros pensamientos, emociones y actos, es decir, a través de la personalidad. Existen dentro del hombre 2 aspectos o naturalezas bien diferentes entre sí. Estas 2 naturalezas siguen sus propias líneas de evolución, no teniendo nada que ver una con la otra. La primera está programada para autoexpresarse dentro de su plan de involución hacia la materia, y la segunda trata precisamente de lo contrario, es decir, de sublimar la materia materializando el espíritu, transmutando así el plomo de la personalidad en oro del espíritu. Esta es la verdadera alquimia, y he aquí precisamente el arduo trabajo que nos espera. La naturaleza animal que existe en el hombre sigue un camino descendente, involutivo, y la otra ascendente, evolucionando hacia la fuente de donde emano, hacia Dios mismo que es su profundo ser. Y en medio de estas 2 fuerzas, en el centro de los pares de opuestos se encuentra para bien, aunque a veces parezca que para mal, el ser humano. Dentro de estas 2 fuerzas, tiene que vivir el ser humano y allí se encuentra realmente la causa de todas sus crisis, tensiones, conflictos. Por desgracia vivimos en un mundo mecánico, que nos absorbe y obliga a que reaccionemos como autómatas, respondiendo ante cualquier hecho de una manera programada y preestablecida. Esta respuesta mecánica, al no estar siempre de acuerdo con nuestra íntima forma de pensar, nos produce conflicto. Y lo desagradable es que con el correr del tiempo embotellamos nuestra conciencia, y habiendo establecido determinados patrones de conducta social, respondemos hipnóticamente ante cualquier circunstancia anulando por completo el llamado libre albedrío. Para salir de este laberinto en que nos encontramos, y que incesantemente nos crea desarmonía con las leyes naturales, lo que se traduce como desarreglos, funcionales enfermedades físicas y psíquicas, es que lo primero que debemos comprender y aceptar sin tardanza es que la totalidad de los seres humanos que pueblan el planeta
se encuentran sumidos en mayor o menor grado en un trance hipnótico. Esta realidad nos mueve, a todo sincero discípulo, hacia un cambio total, a un despertar que nos permita actuar como verdaderos individuos. Como norma fundamental, el ser humano suele consolarse pensando que todo lo que ocurre, en la mayoría de los casos nada tiene que ver con él, y que por lo general los culpables son los demás, inhibiéndose él mismo como causa generadora de cualquier conflicto. Tenemos pues una gran habilidad para olvidar que la sociedad está compuesta por la suma de individuos, y que por lo tanto parte de la culpa es nuestra, ya que somos parte integrantes de esa sociedad que criticamos. Sería pues conveniente que comprendiéramos que si queremos cambiar lo que en el mundo vemos de desagradable, debemos empezar por cambiarnos a nosotros mismos y dejar de criticar vorazmente. Este ser humano que tan brillantemente se comporta en una fiesta social pierde toda su compostura o barniz de civilizado, tan costosamente adquirido, al unirse a la masa de gente en una manifestación o simplemente al hablar de su equipo favorito. Vivimos terriblemente engañados con nosotros mismos. La mayoría de nosotros pensamos que nos conocemos y que no hay nada dentro de nuestra psiquis o personalidad que desconozcamos. Preguntémosle a cualquier persona, aun por muy ilustre que parezca ser, dónde se encuentra el generador de sus emociones, si conoce el lugar donde se localizan sus instintos más primitivos, que si es capaz de transformar serenamente un impulso de celos o de ira sin ningún problema, antes de que estos se apoderen de sus pensamientos y emociones. Preguntémosle también dónde exactamente está ubicada su conciencia, o simplemente en qué parte de su cuerpo se encuentra su yo. Si pensamos que nos conocemos a nosotros mismos, ¿por qué no sabemos dónde vamos o estamos cuando dormimos? ¿Es que acaso morimos como individuos, perdiendo el concepto del yo? ¿O es que tampoco sabemos nada de nuestro ser y su manifestación? Preguntemos a cualquier persona sencilla o ilustre si no ha sentido alguna vez o la experiencia interna de impulsos escondidos, como por ejemplo un impulso sexual incontrolado, o de violencia asesina, o de malicia repentina, de ira, o de envidia, de crítica malvada, o de abuso inmundo, etcétera, etcétera. Claro que sí lo habrá experimentado. Aunque sea una persona magnífica o espiritual, dentro, en su interior más escondido, se encuentra la simiente de todos los demonios, de todos los defectos, y el reconocerlo es el primer paso hacia el cambio. No es que esos impulsos perversos seamos nosotros verdaderamente. Por supuesto que no, pero sí es verdad. Y hay que reconocer que están ahí y nos controlan en muchas ocasiones, produciéndonos, tarde o temprano, sufrimientos y dolor. ¿Cuántos de nosotros no ha sentido alguna vez el arrepentimiento de hechos que no nos explicamos cómo hemos podido realizar? La mayoría de las personas hacen cosas en cualquier momento dado de su vida, que no son capaces de comprender por qué lo han hecho. Un arrebato, una fuerza extraña, un impulso incontrolado tal vez. La cuestión es que fuimos arrastrados, empujados subjetivamente, perdiendo la total o parcial esencia de nuestro centro, como individuos y seres responsables, maduros e inteligentes. Está claro, pues, que esa momentánea ausencia de nuestra cordura fue debido a otra fuerza desplazadora, o mejor dicho, a yos múltiples que habitan en nuestro interior psíquico. El ser humano no solo no se conoce, sino que además, y esto es lo verdaderamente grave, ignora que no se conoce. En ocasiones, amargados y cansados de sufrir, sentimos deseo de cambiar el sentido de nuestra vida. Pero, ¿cómo hacerlo? Si no se conoce el procedimiento, se está metido en un callejón sin salida. Ayer, hoy y mañana. Siempre sucede lo mismo. Se repiten los mismos errores y no logramos aprender las lecciones. Todo se repite en la vida. Decimos, hacemos y lamentamos siempre lo mismo. Es una eterna y lamentable monotonía. ¿Hasta cuándo esta aburrida repetición de dramas, comedias y tragedias? Todo continuará irremediablemente mientras carguemos en nuestro interior los elementos indeseables de la ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, gula, odio, etc. Recapacitemos por un momento. Inspeccionemos y examinemos cuál es nuestro nivel moral, o mejor dicho, veamos cuál es nuestro nivel de ser. Mientras ese nivel de ser, que normalmente no suele ser mayor del 3%, no cambie radicalmente, abriéndose paso entre la mecanicidad de la vida, continuará la repetición de todas las mismas desdichas, desgracias e infortunios que nos acechan. Debemos tener muy presente que todas, absolutamente todas las circunstancias que se suceden fuera de nosotros, en el escenario de este mundo, son reflejo de lo que interiormente llevamos.
Lo exterior es el reflejo de lo interior. Y todo se sucede en ese orden, de dentro hacia afuera. Cuando uno cambia interiormente, y este cambio es verdaderamente profundo, lo exterior, las circunstancias de la vida, también cambian. Esto es lo que se llama ley de afinidad universal. Por lo tanto, si queremos efectuar un cambio radical, lo primero que debemos indagar es el nivel de ser en que nos encontramos. No será posible pasar a otro nivel superior si no nos acostumbramos a sentir a nuestro ser, cuya voz o conciencia acostumbramos a ahogar en nuestro interior en aras del proceder mecánico y vulgar de la vida cotidiana. La autoobservación diaria es la clave, que deberá ejercitarse hasta convertirse en una costumbre consciente. De tal manera nos permitirá saber con precisión en qué nivel de ser nos encontramos, a la vez que nos permitirá abrir la puerta del camino vertical por el que ascenderemos a superiores niveles de conciencia o de ser. Lo primero que debemos tener claro y comprender es que nos encontramos en un nivel de ser determinado. Existen muchos niveles de ser. Cada uno es diferente a los demás. Podemos imaginarnos situados sobre un peldaño de una larga escalera. Escalones abajo habrá gentes peores que nosotros, más brutos, más mecánicos. Escalones arriba se encontrarán personas mejores, más espirituales que nosotros. En esta escalera vemos claramente que aunque todos los hombres, en el fondo tenemos la misma divinidad, cada cual la manifiesta en el respectivo grado que la tiene desarrollada, de una forma particular, diferente a los demás. Un nivel de ser superior está inmediatamente por encima de nosotros de instante en instante. No está en ningún futuro horizontal, sino aquí y ahora, dentro de nosotros mismos, en el camino vertical. La personalidad se desarrolla y desenvuelve en la línea horizontal de la vida. Nace y muere dentro del tiempo lineal. No es el ser, evidentemente. Los niveles del ser, el ser mismo, no es del tiempo. No tiene nada que ver con la línea horizontal de la vida. Se encuentra dentro de nosotros mismos. Sería absurdo buscar nuestro propio ser fuera de sí mismo. Queda pues bien claro que títulos, grados, ascensos, etc., en el mundo físico exterior, en modo alguno revelan al ser, ni le dan paso a un escalón superior en los niveles del ser. El ser humano se encuentra de instante en instante, no importa la acción que realice, ante dos alternativas, una horizontal mecánica y la otra vertical consciente. Es posible transformar las reacciones mecánicas mediante la confrontación lógica de una mente serena y unas emociones sosegadas por el sentido común. Lo normal para las gentes consiste en reaccionar mecánicamente ante las diversas circunstancias de la vida. Estas pobres gentes, aunque no lo sepan y siempre lo nieguen, son siempre pobres víctimas de las circunstancias. Cuando alguien las adula, sonríen. Cuando las humillan, sufren espantosamente. Insultan si les insultan, hieren si les hieren. Nunca son libres. Sus semejantes tienen poder para llevarlos de la alegría a la tristeza, de la esperanza a la desesperación, y así siempre que quieran, de un estado a otro, como marionetas movidas por cualquiera. Indudablemente, aunque muchos lo nieguen, por desgracia es así. Solo necesitamos observarnos internamente para constatarlo. Las personas que van por el camino horizontal se parecen a los instrumentos musicales, donde cada uno de sus semejantes toca lo que les viene en gana, siendo ellos también víctimas fáciles de otros, y así sucesivamente. Ahora bien, ¿quién aprende a transformar las reacciones mecánicas? De hecho, se introduce en el camino vertical difícil y angosto del que nos hablaba el Maestro Jesús. Lo que hace bello y adorable a todo niño recién nacido es su esencia. Esta constituye en sí misma su verdadera realidad. El normal crecimiento de la esencia en toda criatura ciertamente es muy residual, incipiente. El cuerpo humano crece y se desarrolla, de acuerdo con las leyes biológicas de la especie. Sin embargo, tales posibilidades resultan por sí mismas muy limitadas para la esencia. Incuestionablemente, la esencia solo puede crecer por sí misma sin ayuda, en pequeñísimo grado. Necesita un despliegue consciente, un trabajo transformador y transmutador que no tiene nada que ver con el tiempo, sino con la actitud interna hacia los diferentes acontecimientos de cada instante. El crecimiento de la esencia es una tarea espiritual. El niño aprende más con el ejemplo que con el precepto. La forma equivocada de vivir de los padres o tutores, el ejemplo absurdo y las actitudes degeneradas de los mayores dan a la personalidad del niño ese tinte peculiar, escéptico y a veces perverso de la época en que vivimos. Es difícil saber educar a un niño, ya que la mayoría de los padres tampoco han sido educados adecuadamente. Y de esta manera se crea un círculo vicioso,
donde incuestionablemente es el mismo padre el que debe ser educado si quiere romper ese círculo mecánico. El conocimiento esotérico enseña una nueva educación,